El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuánto nosotros nos alegramos por estar en presencia del Señor? Por ejemplo, cuando tenemos al Señor expuesto en el Santísimo, ¿cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es esa como que sensación? ¿Sí? O por ejemplo, cuando son esas procesiones, la procesión del Corpus, que el Señor sale del templo y recorre las calles, bendiciendo precisamente las calles del pueblo o del barrio en donde se expone y donde va. ¿Cuál es la alegría que nosotros sentimos al estar en presencia del Señor? Y a veces esa alegría pareciese que es corta. Muchas veces no nos gozamos de estar en presencia del Señor. Y David nos da una lección grandísima, porque claro, el arca de Dios estaba donde Obededón no estaba en Israel, no estaba precisamente en Jerusalén, estaba siendo custodiada. El arca de la alianza, que para el pueblo de Israel pues es precisamente la presencia de Dios en medio de ellos. Recordemos que cuando estaban los israelitas perdiendo contra los filisteos, pues ellos dijeron: no, pues vamos a traer el arca de la alianza, que estando Dios en medio de nosotros, pues vamos a vencer, como si fuese un objeto, digámoslo así, como de superstición y que les diera fortaleza. Y los otros pueblos temieron, ¿no? Que hasta le dicen: uy, el mismo Dios bajó a estar con ellos. Pero no es tanto la confianza humana en cuanto tanto muchas cosas se puedan dar para amedrentar al otro, sino realmente sentir que la presencia de Dios está en medio de ellos, que les genera paz, alegría, gozo, júbilo. Al ver a un David danzar, al ver a un pueblo jubiloso porque el arca está pasando o está yéndose de un lugar al lugar en donde tiene que estar, que está preparado, que es estar en medio de todo el pueblo, pues es un motivo de fiesta. Y para nosotros sí es motivo de fiesta estar en presencia del Señor cuando estamos delante del Santísimo, que es la nueva arca de la alianza, es el arca de la alianza, o como dicen algunos, pues la Santísima Virgen María, el arca de la nueva alianza. ¿Qué había en el arca de la alianza? En el arca de la alianza estaba el maná, la ley y el bastón de Aarón, y el pan del cielo, la ley dada por Dios, y el bastón de Aarón, que era la fuerza sacerdotal. Y en la Santísima Virgen María, no vamos a hablar mucho de María porque no es el caso hoy, pero la Santísima Virgen María pues contiene esos tres: el pan vivo del cielo, contiene en la plenitud de la ley, que es el Señor, también el pan del cielo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y contiene al sumo y eterno sacerdote. Por eso en María, y cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, al finalizar el capítulo 11, comienzos del capítulo 12, al finalizar dice, el capítulo 11 dice: se abren las compuertas del cielo y sale el arca de la alianza, y acto seguido dice: era una mujer vestida de luz. Entonces por eso es que a la Santísima Virgen María se la toma como el arca de la nueva alianza, y por eso es que todos nosotros pues nos debemos alegrar también mucho con María. Pero volviendo al tema de David y volviendo a nuestro tema, ¿con cuánta alegría nosotros recibimos, o con cuánto gozo? ¿Cuál es el gozo que nosotros tenemos cuando estamos en presencia de Dios? A veces estar en presencia de Dios cuesta y no es tan gozoso, porque tal vez sentimos que Dios es un Dios no cercano, sino un Dios lejano. Sentimos que Dios como que no nos escucha, como que no va con nosotros. A veces ese es el sentir, y uno escucha muchas veces a los muchachos, y es eso, que Dios me dejó solo, me dejó sola, Dios no me escucha. No solamente a los chicos, sino también a muchas personas, no, Dios no me escucha, o llegan a decir, obviamente, que Dios no existe, que es una simple invención humana, que para qué tener esa clase de pensamiento. Pero si nosotros nos diésemos cuenta que
el mismo Señor camina con nosotros todos los días, o que cuando nosotros comulgamos somos sagrarios vivos, o sea, somos arcas de la alianza, pues nuestra vida debería ser llena siempre de júbilo y deberíamos experimentar y deberíamos hacer experimentar a todos los demás. Estamos llenos de júbilo, estamos llenos del Señor, venimos con el Señor, caminamos con el Señor. Eso es algo que tenemos que, yo creo que empezar a practicar más nosotros como cristianos, como que sentirnos bien en presencia del Señor y sentirnos que estamos en presencia del Señor. Cada vez que comulgamos, estamos en presencia del Señor. Cuando estamos en el Santísimo, cuando estamos frente al Sagrario, cuando estamos frente a la custodia expuesto al Santísimo Sacramento, estamos en presencia del Señor. Nos falta tal vez un poco más de fe en ese sentido. Y el Señor, durante estos días en el Evangelio, nos ha venido marcando un derrotero y una pauta bastante particular y peculiar. Y es aquel que escucha, pone en práctica la palabra, es y hace parte de su familia. No desconoce a su familia, y no la desconoce, mucho menos va a desconocer a su mamá, pero Él nos invita a ser familia, practicando su palabra, su obra, buscando siempre con nuestro actuar la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre, mi hermana, mi hermano y mi madre? Aquel que escucha, aquel que haga la voluntad de Dios. Y dice el texto, hágase en mí según tu palabra. Volvemos al tema de la Santísima Virgen. Aquel que escucha la palabra, pero que no se queda simplemente con la escucha de la palabra. Vámonos al Evangelio del domingo. Sígueme que haré de ti pescador de hombres. Lo dejaron todo y fueron. Ese es el que escucha la palabra. Ese es el que quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Y la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pues es que seamos felices. Y seamos felices en su presencia. Por eso también pues, debemos sentirnos jubilosos y llenos de júbilo cada vez que estemos en presencia de Dios. Y estamos también en presencia de Dios y ese júbilo debería perdurar cada vez que comulgamos y debería perdurar hasta la próxima comunión. Pero nos dejamos perturbar y nos dejamos robar la alegría por cosas a veces triviales, cosas a veces efímeras, pasajeras. Y perdemos el sentido, perdemos la orientación. Pues bueno, que el Señor nos dé la gracia a todos de caminar según sus pasos, de buscar su voluntad en cada una de nuestras acciones, escuchando su palabra, siguiéndolo. A fin de cuentas, quien escucha la palabra se pone en actitud no solamente de escucha, sino en actitud de seguimiento y de discipulado. Es que el Señor nos dé esa gracia de ser uno con Él, de ser discípulos suyos y de siempre buscar en todo momento y en todo lugar su santa voluntad. Así sea.